Buenas noches. Bueno, les voy a hablar sobre el artículo que se llama Progresividad y Distribución del impuesto de renta societario en Europa y en Latinoamérica. Bueno, con vamos a lograr la equidad y unas condiciones de vida favorables en un objetivo central de las sociedades actuales, lo que conduce al Estado al diseño de políticas públicas orientadas al alcance de dicha meta. Esto supone centrar esfuerzos en el incremento de los ingresos que reciben las personas y las familias, modificando en algunos casos los resultados que en el mercado produce. En este contexto, las dos herramientas con las que cuentan los gobiernos para modificar la distribución de ingresos son el sistema impositivo y dos, la transferencia monetaria. Con respecto al sistema impositivo, la política fiscal cumple tres funciones esenciales en los estados de bienestar. La reasignación de recursos, la redistribución del ingreso y la estabilización macroeconómica. La segunda función permite que las sociedades tengan ingresos más equitativos por medio de la intervención del Estado mediante la política fiscal. Necesariamente los impuestos con naturaleza indirecta deben ser descartados de ese análisis, considerando que aun cuando estos son representativos dentro de la presión fiscal de un país, su efecto dentro de la distribución del ingreso de un país tiende a ser regresivo. Es importante resaltar que aunque en Europa en promedio es la mayoría, que en promedio es mayor la recaudación de los impuestos directos en relación con el Producto Interno Bruto, en Latinoamérica la recaudación de los ingresos fiscales es mayor a comparación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Mientras en Europa el impuesto sobre la renta se encuentra concentrado a las personas naturales, un 72,1% en un promedio frente a un 18,5% por renta corporativa. En los países latinoamericanos, la concentración por renta corporativa es del 61% en algunos países. Bueno, y en algunos países la recaudación por ingresos fiscales dentro de los impuestos directos superan el 80%. Paraguay el 88%, Bolivia el 96% y Colombia en un 80%. El sistema de tributación del impuesto de la renta societario es atendiendo al principio de progresividad en un escenario ideal. Los beneficios que obtengan un individuo deberían tributar acorde a su capacidad contributiva, sin importar que éste haya adoptado la forma societaria o no. Pero esto implicaría la desaparición del impuesto de renta corporativo, lo cual afecta la capacidad de control y fiscalización de las administraciones tributarias. Consideraciones en torno a la redistribución del ingreso. Bueno, la función redistributiva de la política fiscal depende de la incidencia de los factores como las pensiones públicas, las contribuciones a la seguridad social, las transferencias públicas en efectivo, el impuesto de renta y las transferencias públicas en especie, como la salud y la educación. En específico, para determinar la incidencia en la redistribución desde el impuesto de renta, se considera solamente el
imputable a las personas físicas en el impuesto sobre renta de las personas físicas. Esto explicado por la naturaleza progresiva del tributo. En cuanto al ingreso fiscal, a pesar de ser directo, en tanto grava los ingresos del individuo, pues produce como una progresividad, porque es un impuesto proporcional de la tarifa plana que no consulta la capacidad económica de sus accionistas. Bueno, y para concluir, el sistema de excepción de dividendos y los diferentes esquemas de doble tributación carecen de equidad vertical porque siempre serán grabados a tarifas fijas sin consideraciones de la capacidad económica del accionista. Asimismo, se afecta la equidad occidental en el sentido de que las otras rentas de distintos orígenes, tales como salarios o pensiones, se gravarán a tarifas diferentes y generalmente progresivas. Adicionalmente, los esquemas de doble tributación pueden instar a la retención de utilidades en menoscabo de la recaudación tributaria. Por su parte, los sistemas de integración parcial de la renta logran corregir la sobreimposición o su imposición asumida por el socio de la sociedad, en el sentido en el que en las utilidades finalmente tributan en la renta personal del accionista, así garantizando la progresividad del impuesto y un tratamiento equitativo para las rentas iguales. Eh, es importante que en este sistema las tarifas de impuesto de renta personal no sean superiores a la tributación que asume el socio en la sociedad, puesto incentivarán las retenciones de utilidades. Entre otra parte, este sistema implica un cambio en la capacidad fiscalizadora de las administraciones tributarias, en donde se le da una mayor importancia a la gestión de los tributos desde el nivel personal. El aporte en la redistribución del ingreso, donde la tributación de las sociedades implican considerar el sistema impositivo de impuestos sobre la renta en su conjunto, sería impuesto de renta corporativo más el impuesto sobre la renta personal, puesto que solo así se logra que el accionista tribute en consideración al principio de la progresividad. Los esquemas tributarios de impuestos sobre las rentas con mayor contribución a los principios de equidad vertical y de progresividad tributaria son el sistema de imputación total del crédito tributario y de deducción de la renta corporativa. Sin embargo, su aplicación es limitada en Europa y en América Latina debido a que a consideraciones recaudatorias y de control, solo Chile y México tendrían para el 2015 estos sistemas de imposición en los que países prevalecen los sistemas de doble tributación. En Europa prevalecen los sistemas de doble tributación, que como se analizó son inequitativos. Aún así se obtienen resultados efectivos post intervención de la política fiscal que reduce el índice de Gini en 20 puntos en promedio. Esto se explica por diversos factores como el nivel de bienestar y la cobertura de cada país en protección social y en las transferencias directas. La elevada presión fiscal, la tasa efectiva de tributación y a que el recaudo del impuesto de renta esté concentrado en las personas naturales.